Muy bien, todos están eh, sin ninguna novedad con respecto a la pantalla, audio. Sí, se escucha fuerte y claro, doctora, y está ya proyectando el mecanismo de la toxicidad. Correcto. Justamente, muy buenas noches. Como todos saben, mi nombre es Karina Ibáñez. Continuando con el módulo 3, hoy vamos a revisar lo que son mecanismos de la toxicidad. Para empezar, vamos a decir que la toxicología puede definirse como el estudio de los efectos adversos de esos agentes químicos o físicos que llegan al organismo. Estos efectos adversos pueden ocurrir de muchas formas, con un rango que se puede extender desde la muerte inmediata hasta cambios sutiles que incluso pueden llegar desapercibidos. Este tema es muy bonito, quizás un poquito largo, pero interesante, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar hablando de lo que es la farmacología, ¿sí? ¿Qué es la farmacología? Es una ciencia que estudia los medicamentos, cuyo principal objetivo es el de proporcionar datos científicos que nos van a permitir hacer un tratamiento farmacológico que sea altamente eficaz, seguro sobre todo para el paciente. Esta ciencia, la farmacología, tiene dos brazos operativos, dos ramas importantes. Por un lado está la farmacocinética y la farmacodinámica, las cuales van a determinar la utilidad terapéutica. Conocer estos procesos, tanto farmacodinámicos y farmacocinéticos, influyen antes de prescribir un medicamento, por ejemplo, ¿cuál es esa importancia para evitar efectos adversos, tóxicos o las interacciones medicamentosas? El término tiene en esencia el mismo sentido que la toxicocinética o una toxicodinamia, pero en este último hace referencia al estudio de cualquier tipo de sustancia tóxica. Así, en el desglose de este capítulo, por ejemplo, vamos a hacer mención mucho a lo que es la toxicocinética y la toxicodinamia, y en algunas partes, cuando ya nos toque hablar de los fármacos en sí, nos referiremos entonces a lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia. Bien, la toxicidad, ¿sí?, es muy compleja y depende de diversas características, las cuales la más importante es la dosis. Es importante tener en cuenta o mencionar, por ejemplo, que los tóxicos no tienen otras maneras diferentes de actuar con respecto a las moléculas de los fármacos, ¿sí? Es decir, que estos últimos son moléculas que tienen una alta capacidad de afectar el proceso de vida. Incluso se menciona de que los movimientos en el organismo son muy parecidos, tanto de los fármacos como de los compuestos tóxicos, ¿no? Así también es importante mencionar que las reacciones adversas medicamentosas son consideradas como manifestaciones tóxicas. ¿Por qué se las considera aparte? ¿Por qué están siempre diferenciadas de la toxicidad? Este tipo de reacciones adversas suceden en un entorno con una supervisión médica, por ejemplo, en un término, en un entorno de tratamiento médico, ¿sí? Las fases de la acción tóxica, por ejemplo, tienen tres pilares. Por un lado está la exposición, que no es más que la disponibilidad química. Por otro lado está la toxicocinética. La toxicocinética en sus 5 fases, como es la absorción, la distribución, la biotransformación, la bioacumulación y finalmente la eliminación. También otro de los pilares es la toxicodinamia, es decir, esa interacción que existe entre el tóxico y su receptor, y como consecuencia la producción de un efecto tóxico.
Las vías de exposición al tóxico pueden ser de tipo accidental o deliberada. Hablamos o nos encontramos frente a una exposición accidental cuando hay una absorción dérmica, puede haber ingestión, inhalación o finalmente un envenenamiento. Y la exposición deliberada, igual, se puede ver un proceso de ingestión, inhalación, inyección y otros, ¿no? Empecemos mencionando que la toxicodinamia es el estudio de la interacción que existe entre las moléculas tóxicas y sus lugares diana. Vamos a mencionar con mucha frecuencia esta palabra, sitios, lugares diana, y que no son más que algunas proteínas, pueden ser ácidos nucleicos o finalmente macromoléculas, ¿sí? La toxicodinamia no solamente va a estudiar esa interacción entre lo que es el tóxico con su receptor, sino también las consecuencias bioquímicas, fisiológicas que van a conducir a estos efectos tóxicos. De la misma manera que pasa con cualquier otro efecto farmacológico, la unión del tóxico con el sitio receptivo va a originar un complejo molecular a partir del cual se produce un daño. Dicho de otra manera, el tóxico más una sustancia receptiva origina un estímulo y ese estímulo se puede traducir en un daño. Estas interacciones que se dan entre fármaco y receptor, por ejemplo, pueden ser observadas o pueden generar distintas respuestas, ¿sí? Por ejemplo, las modificaciones de flujo de iones. Ahí está la participación de los anestésicos locales. Puede haber cambios en la actividad de las enzimas cuando el receptor se encuentra conectado a estructuras membranosas. El ejemplo clásico es el tratamiento con insulina. La modificación en la producción en la estructura de proteínas, lo que sucede, por ejemplo, con el tratamiento de los estrógenos. Ciertas características que deben cumplir esta interacción entre fármaco y receptor. Tiene que haber afinidad, es decir, esa capacidad para unirse a un receptor específico y así formar este complejo fármaco-receptor. Tiene que haber una especificidad, es decir, esa capacidad para poder discriminar a otro tipo de molécula. Y finalmente tiene que gozar de una actividad intrínseca o eficacia. ¿A qué se refiere esa capacidad que tiene un fármaco o en este caso un tóxico a unirse a su receptor y por lo tanto producir un efecto? Generalmente esta actividad intrínseca se mide ¿ya? Y su valor oscila entre 0 a 1, siendo 1 la eficacia máxima y varía en función al tipo de ligando. ¿Qué es el ligando? No es más que iones o moléculas que se van a unir a un átomo metálico central para formar un complejo de coordinación. Cuanto menos puede tener un par de electrones que va a donar, es decir, es como ese puente, ¿no? Que existe entre el tóxico, su receptor, o el fármaco y su receptor. Estos ligandos pueden ser agonistas, tipo parcial, puro o inverso, o en su caso antagonistas de tipo competitivo, no competitivo, de tipo reversible o irreversible. Es así, cuando un fármaco es de naturaleza agonista puro, ¿no? O pasa lo mismo con los agonistas parciales, agonistas inversos o los antagonistas, toditos tienen una alta afinidad, gozan de especificidad, pero la actividad intrínseca, por ejemplo, en un agonista puro, su valor es de 1, es decir, que su respuesta farmacológica es máxima, tiene un efecto máximo. Si es antagonista, aparte de gozar de afinidad, especificidad, su actividad específica es 0, no va a desencadenar ninguna respuesta. Ya habíamos visto en el módulo anterior la clasificación de las sustancias tóxicas. Vamos a hacer un refresh, vamos a mencionar que aquellas sustancias tóxicas se pueden clasificar de acuerdo a su origen, ¿no? Ahí están las toxinas, venenos, ahí están las sustancias de uso industrial, por ejemplo, tenemos las intoxicaciones alimenticias, aquellas que se clasifican por su uso como aditivos alimenticios o disolvente. En este grupo encontramos todos los plaguicidas y fármacos. Se clasifican también por su sistema orgánico afectado. En este caso estamos hablando de tipo cardíaco, neurológico, inmune, pulmonar, renal, o aquellas sustancias que tienen un efecto multiorgánico.
Cuando la clasificación es de acuerdo a su estructura química, están los orgánicos e inorgánicos. Si recordamos, habíamos hablado de los hidrocarburos, de los organofosforados y de los metales pesados. Cuando su clasificación es de acuerdo al estado físico, pueden estar líquido, sólido o gas. Y de acuerdo a su mecanismo de acción, ¿ve? Ahí están los tipo agonistas o antagonistas, quelantes, o los inhibidores, que son los o inductores enzimáticos. Los mecanismos de acción de los tóxicos, ¿sí? Cuando el tóxico en forma activa está en posición para unirse a estas estructuras biológicas que actúan como receptores, van a dar lugar a ese inicio del proceso tóxico. Y esto se lleva a cabo a partir de una lesión inicial, ¿sí? De acuerdo a la estructura que se une a la molécula tóxica, se darían los diferentes mecanismos de toxicidad. Es decir, si este mecanismo de acción radica en una molécula biológica, hablamos de una toxicología molecular. Si está a nivel del ADN, estaríamos frente a una genotoxicología. Si se da a nivel de los órganos subcelulares, estamos frente a lo que es la toxicología órgano-dependiente, que normalmente incluyen más de un acontecimiento bioquímico o molecular, es decir, que suelen actuar en cascadas de reacciones quienes van a determinar la acción tóxica. Pueden afectar también su estructura o la función renal. Estos mecanismos de las sustancias tóxicas ocasionan afectación a nivel de la estructura celular, pero también de la función celular. Cuando hay una afectación, un daño en la estructura celular, hablamos de una destrucción o muerte celular, un daño en la membrana celular o daños en los orgánulos subcelulares, que lo vamos a desglosar a medida vamos avanzando. Cuando el daño o la afectación se da a nivel de la función celular, existen modificaciones tanto de la permeabilidad de la membrana como de las actividades enzimáticas. Por lo tanto, también hay una alteración en la reproducción celular. Entonces, mencionamos cuando la afectación de la estructura es a nivel celular, esa destrucción o muerte celular se puede dar por apoptosis o por necrosis, ¿no? Cuando las alteraciones van a nivel de la función celular, va a haber, hemos dicho, modificaciones de la permeabilidad de la membrana, de la modificación de la actividad enzimática. Aquí juega un papel muy importante las moléculas orgánicas, por ejemplo, que van a ir a bloquear los receptores activos. En una intoxicación, los elementos mecánicos, una intoxicación por cobre, por cromo, por mercurio, o aquellas sustancias que se van a unir con otros elementos metálicos indispensables para la acción enzimática. También con esto se puede observar las modificaciones de la actividad enzimática. Y la alteración de la reproducción celular, ¿no? Donde juega un papel importante el material, ya sea genético o no genético. Por ejemplo, cuando hay una afectación en la mitosis por el uso de la colchicina, hablamos que el material es de tipo no genético, ¿sí? Y bueno, cuando participa el ARN, por ejemplo, estas pueden ser de tipo transmisibles y no transmisibles. Existen acciones toxicológicas sobre las enzimas. ¿A qué nos referimos? Es uno de los mecanismos más frecuentes de toxicidad, ya que los xenobióticos y o sus metabolitos pueden inhibir ciertas enzimas en el sitio de acción, lo que sucede por ejemplo, con el uso de organofosforados o plomo. Los tóxicos pueden también activar determinadas enzimas, como el hexaclorobenceno, perdón. Pueden tener una acción sobre el antagonismo y el agonismo de la sustancia receptiva. Diversas moléculas pueden presentar una identidad estructural suficiente para ocupar tal sitio, impidiendo la función normal si son antagonistas y exacerbándola si son solamente agonistas. Su acción sobre la remoción de metales esenciales para la acción enzimática, ¿sí? Eso dada generalmente por agentes quelantes, afecta básicamente la función de las enzimas que generalmente requieren de un cofactor de tipo metálico.
Cuando la acción es sobre la síntesis letal, el tóxico es un falso sustrato y o interviene con la participación de los sustratos convencionales para poder generar así los productos anormales, es decir, que es potencialmente dañino, ¿no? Bien, tenemos que también tienen un mecanismo de acción sobre la inhibición de las transferencias de oxígeno, que se puede dar por un lado. El desplazamiento del oxígeno, cuando la intoxicación se debe a metano, propano, butano, cuando hay una interferencia en el transporte de oxígeno o la acción sobre la hemoglobina, por ejemplo, lo que sucede con el monóxido de carbono, cuando la interferencia con el uso del oxígeno y su almacenamiento, ¿no? También se puede dar por la interferencia con los ácidos nucleicos. Ahí hablamos de una mutagénesis, embriogénesis, carciogénesis, ¿no? Y las reacciones redox, que especialmente son peligrosas cuando se trata de sustancias que van a ir a aumentar la concentración de los radicales libres del oxígeno, ya que estos, a pesar de su corta vida, pueden reaccionar con compuestos no, generando reacciones en cadena y dando lugar así a efectos biológicos, lejos del que lo ha originado, ¿no? Las reacciones con metales o sobre metales, las sales y los compuestos orgánicos nos ponen enfrente a reacciones de hipersensibilidad, que estas pueden ser de 4 tipos. Tipo 1, que va relacionado con intoxicación por cobalto, cromo, níquel, platino. Un tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 2 que se ocasiona con oro, con el uso de oro, el de tipo 3, oro, mercurio, tipo 4, así tenemos al berilio, circonio, cromo, cobalto, mercurio. O cuando hay un incremento en general de todos estos compuestos, como sucede con el zinc y el selenio, ¿no? Las reacciones de autoinmunidad se van a dar sobre todo con el uso de mercurio y oro. Y la inmunodepresión sucede cuando se utilizan cadmio, plomo o compuestos orgánicos con estaño. Bien, ahora sí, la toxicocinética está muy relacionada con la dosis, ¿ya? La toxicocinética menciona que tiene 5 fases que van desde la absorción, distribución, biotransformación o bioacumulación, finalmente su excreción. Todo esto relacionado a la dosis. En tanto que la toxicodinamia va a hacer referencia a esos efectos que va a producir la relación que existe entre un tóxico y su sitio diano donde va a actuar su receptor, ¿no? O el tóxico blanco que esté de forma libre, todos estos efectos tóxicos que vamos a mencionar a continuación hace referencia a lo que es la toxicodinamia. Ahí está el resumen con lo que les decía que la toxicocinética va a ser ese estudio, ¿no? Que va a recorrer el fármaco, el tóxico, desde el momento en que es absorbido hasta su excreción, y es una relación que existe entre lo que es la dosis y su concentración. La farmacodinamia, aquí está un cuadrito que lo vamos a pasar algo más rápido. Con lo que les decía, entra el tóxico que puede estar en su fracción activa, es decir, libre, o puede estar unida a proteínas como la albúmina, la glucoproteína, las lipoproteínas o las proteínas específicas, cuyo complejo forma el tóxico ligado, que depende mucho tanto de la cantidad de proteínas, la ocupación previa o la afinidad que existe entre el tóxico y la proteína, ¿sí? Para que un tóxico genere una respuesta en el organismo, tiene que haber una dosis que ingrese al sistema sanguíneo a través de los procesos de la farmacocinética, o las fases de la fármaco o toxicocinética. Entonces, ¿por qué es importante estudiar los mecanismos de toxicidad? Porque nos permite conocer esos procesos fisiológicos y bioquímicos de los tóxicos. Así nos va a ayudar también a describir y a predecir la probabilidad de efectos adversos,
No todas las sustancias tienen los mismos efectos adversos, ¿no? Permite buscar antídotos, antagonistas que de manera eficaz nos puedan ayudar a reducir o disminuir el daño y en todo caso incluso a evitar daños irreversibles como la muerte. Permite también hacer búsquedas de nuevos principios activos, ¿sí? En los órganos diana. Dicho de otra manera, el tóxico una vez que ingresa al organismo se va a distribuir, puede o no interaccionar con la molécula blanco, va a ocasionar o va a generar una acción del tóxico a través de la activación de procesos de adaptación y de reparación de parte del organismo. Pero cuando este tóxico supera al sistema de reparación, entonces se habla que va a haber o va a existir una disfunción celular y por lo tanto un correspondiente daño. ¿Sí? Los efectos tóxicos, para que exista un efecto tóxico, tenemos que tener en cuenta, por un lado, la concentración del tóxico en el órgano blanco y por otro lado, la persistencia. ¿Cuánto más está el tóxico acumulado en ese órgano blanco? ¿Cómo puede llegar el tóxico hasta la célula y hacer daño? Puede ser como producto de una bioactivación, ¿sí? Sabemos que la bioactivación no es más que un conjunto de reacciones metabólicas que van a incrementar la toxicidad de los compuestos, valga la redundancia, del tóxico, y va a dar lugar a la formación de otras sustancias que pueden ser mucho más tóxicas que la que se ha ingerido. A estas sustancias más que tienen mayor efecto tóxico se los llama metabolitos. Puede también ser producto de una biotransformación, ¿no? Sabemos que la biotransformación no es más que ese cambio o la modificación de la estructura química del tóxico, que va a dar lugar así a una especie más reactiva, que se puede dar generalmente en el hígado a través de un proceso de oxidación, conjugación, hidrólisis o un proceso de reducción. O en su caso, toda la estructura en sí del tóxico puede ser el responsable. Existen factores que van a favorecer tanto la acumulación como la absorción, la distribución hacia el objetivo, su reabsorción y la bioactivación, pero también existen factores que van a obstaculizar esa acumulación, como es la eliminación presistémica, la distribución en los tejidos alejados del blanco, la excreción y la bioinactivación. Bien, las rutas de administración pueden ser de tipo oral, sublingual, tópica, parenteral. Cuando hablamos de un tipo de ingreso de forma tópica, nos referimos a la dérmica o a instilaciones e irrigaciones, la vía óptica, nasal, ocular, rectal, vaginal, por ejemplo, o la vía inhalatoria. Las más frecuentes quizás la vía parenteral. Dentro de ellas se menciona la intradérmica, subcutánea, siendo la más importante la intramuscular y la intravenosa. Un bonito resumen, cuando el tóxico está expuesto en el medio ambiente, a través de la piel, intestino, pulmones, puede ingresar a nuestro cuerpo, llegar a la sangre, acumularse o distribuirse a nivel de los sitios diana, tejidos, riñones, hígado, a través de un proceso de metabolismo. Y pueden eliminarse a través de los pulmones o del intestino, aunque cuando ya nos toque ver la excreción, vamos a ver que una de las vías más importantes de eliminación es la vía renal. Los mecanismos de transporte de los tóxicos, es decir, una vez que el tóxico ya se encuentra disuelto, los procesos de absorción, distribución, eliminación van a requerir de que el tóxico atraviese las membranas biológicas, que pueden darse a través de la difusión pasiva, conectiva, un transporte activo, que puede ser un transporte facilitado, gracias al par de iones, o un proceso de pinocitosis. Una bonita forma de explicar, y creo que este cuadro es muy práctico, muy didáctico, cuando el tóxico ingresa al organismo, para que llegue al interior de la célula, debe atravesar la membrana celular. ¿Cómo va a ser ese paso? Puede darse a través de dos mecanismos, un transporte de tipo pasivo o un transporte de tipo activo.
Cuando nos referimos al transporte pasivo, por ejemplo, se va a dar sobre todo sin gasto de energía, ¿sí? Siempre está a favor del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que de un lugar donde hay mayor concentración, tiene que pasar a un lugar de menor concentración, que a su vez lo puede hacer de una forma simple, a esto llamamos transporte pasivo por difusión o difusión simple, donde la molécula, en este caso, pasa a través de los poros de la membrana de los fosfolípidos, de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración sin ningún requerimiento energético. O puede, este ejemplo, por ejemplo, del dióxido de carbono, cumple muy bien este tipo de transporte por difusión simple o difusión o transporte pasivo por difusión simple. Ahora, existe la molécula del agua, por ejemplo, que utiliza otro tipo de transporte, que sigue siendo pasivo, porque va a ir a favor del gradiente de concentración, pero no va a atravesar de forma tan simple, sino que requiere de la participación de una proteína, que le sirva como un canal de paso, ¿no? Que le facilite ese paso. Por eso se llama difusión facilitada. En ambos casos, hasta el momento, no se requiere o no se ocupa gasto energético. Pero cuando el transporte viene a ser de tipo activo, ahí sí hay un gasto energético porque va en contra del gradiente de concentración. Es decir, de un lugar de mayor concentración a de menor concentración a mayor concentración. Para que ingrese una molécula a un espacio donde ya todo está ocupado, requiere de un gasto energético. Y generalmente en este tipo de transporte juega un papel muy importante el ATP. Entonces, los mecanismos de transferencias más frecuentes del tóxico por la membrana se puede dar a través de un transporte pasivo o puede ser transporte activo. ¿Sí? Bien, seguimos hablando. Creo que esta parte ya quedó claro, ¿no? La farmacocinética, sabemos que es ese proceso que que va a experimentar cualquier sustancia, sea tóxico o fármaco, desde el exterior hasta que es eliminado del organismo. Y cumple 5 fases que también se los llama o se los considera como LADME en la farmacocinética. La liberación, la administración, la distribución, el metabolismo y la excreción. En el proceso de liberación existen 3 pasos importantes. Por un lado, la disgregación, está la disolución y la difusión. Que no es más que el paso de las formas sólidas a partículas más pequeñas. En el caso de la difusión, que es el paso de ese fármaco disuelto a través del fluido. El proceso de entrada y transporte al que se somete el agente puede llevarse a cabo por difusión pasiva. En esta diapositiva quiero hacer mención que en el caso de los tóxicos, por ejemplo, el mecanismo más importante de la absorción se da a través de la difusión simple o pasiva. Por lo tanto, la absorción no es más que la transferencia de la sustancia tóxica desde el lugar de que está expuesto hasta la circulación en general. Cumple o depende de 3 propiedades. Una, que son las físico-químicas, la anatomía y la fisiología del lugar de la absorción y la forma farmacéutica. Dentro de los factores que van a modificar la absorción está la superficie de exposición, las barreras biológicas, las propiedades físicas y químicas, como también la concentración. Dentro de las propiedades físico-químicas del fármaco, no hace referencia a que si son bases o si son bases débiles o si son ácidos, ¿sí? Por ejemplo, el pH del entorno del fármaco influencia sobre la absorción debido a la capacidad para ionizar las moléculas. En una forma más resumida, las formas ionizadas son hidrosolubles, se difunden más. En cambio, las no ionizadas, tipo liposolubles, se van a absorber con mayor facilidad mediante una difusión simple. ¿Cuáles son esas vías de absorción? Pueden ser de tipo directas o indirectas. Dentro de las indirectas vamos a mencionar la vía oral, la sublingual, la rectal, la respiratoria, la tópica. Dentro de las vías directas, ¿no?
Está la subcutánea, intradérmica, intramuscular, intravascular, intratecal, intraósea, intraarticular o intraneural. Cuando hablamos de una administración por vía oral, decimos que los fármacos generalmente se absorben muy bien a nivel del intestino delgado. ¿Por qué? Porque tienen una gran superficie de absorción, existe un elevado flujo sanguíneo, existe la presencia de bilis y cumple con mecanismos de transporte de tipo áctico. La vía digestiva es la más frecuente en las intoxicaciones voluntarias, criminales y accidentales, porque también penetran por esta vía los contaminantes ambientales que alcanzan y contaminan el agua y los alimentos, ¿no? El tubo digestivo es una de las membranas biológicas que va desde la boca hasta el ano y en él se van a absorber únicamente las sustancias liposolubles, lo que les decía hace rato, que existe mayor facilidad de la absorción. El lugar donde mayor es la absorción es en el estómago y el intestino delgado. Su mecanismo principal es la difusión pasiva, con influencia decisiva de un pH en medio y sobre todo si su particularidad es de ser liposoluble. Sabemos de forma general que en el estómago se absorben sobre todo los ácidos débiles, ¿no? Pues al tener un pH que va de 1 a 3, es decir, ácido, estos tóxicos se encuentran principalmente en forma no ionizada. Las bases débiles no se van a absorber allí, sino que lo hacen a nivel del intestino, donde el pH es un poco más alcalino. Los principios de toxicidad por esta vía digestiva son muy importantes para mencionarlos. ¿Por qué? Porque no se absorben todos los tóxicos que se ingieren. Los ácidos débiles se van a absorber en el estómago y las bases débiles en el intestino delgado. La velocidad de absorción está limitada por el tamaño molecular. La dilución va a dificultar su absorción. La precipitación disminuye la absorción y la competitividad con la superficie de absorción disminuye la velocidad de difusión. Si se acelera el tránsito, disminuye la absorción. ¿Qué es la biodisponibilidad? No es más que el porcentaje de dosis del fármaco que va a llegar de forma inalterada a la circulación general y la velocidad a la que dicho acceso se va a producir. Pueden ser, por un lado, la biodisponibilidad en magnitud, es decir, esa cantidad de dosis aprovechada, o puede ser la biodisponibilidad en velocidad, que es la velocidad de absorción de dicha fracción. Esta biodisponibilidad indica la cantidad de fármaco que está disponible para acceder a los tejidos y producir un efecto. Existe la curva de absorción-distribución de vía oral intravenosa, lo que les decía. Cuanto más alta sea la concentración, el tiempo de accionar también va a ser mucho más rápido. Por ejemplo, la vía intravenosa en los tóxicos, ¿no? Tiene una acción casi inmediata y si recuerdan la anterior vez habíamos mencionado que una de las vías más letales es justamente la vía intravenosa, justamente por la biodisponibilidad. Bien, existen ciertos medicamentos que van a favorecer el aumento de... Estoy en esta diapositiva. Sí. Medicamentos que facilitan la biodisponibilidad. Dentro de aquellos, en general, decimos que están todos los fármacos, ¿no? Las tetraciclinas, los beta-lactámicos, la eritromicina, pero también existen medicamentos que van a aumentar la biodisponibilidad. En este caso, estamos hablando de propanolol, está también las vitaminas hidrosolubles, dentro de los antibióticos, podemos mencionar a la nitrofurantoína, por ejemplo, que va a aumentar la dilución al aumentar las secreciones gastrointestinales. La administración por vía sublingual, ¿sí? En la mucosa sublingual está muy vascularizada, por lo tanto brinda una rápida velocidad en cuanto a la absorción. Existe una ausencia de efecto de primer paso, comparando con la vía oral.
Los medicamentos como nitratos anginosos en el tratamiento de crisis de angina de pecho son administrados a través de esta vía o por medio de la vía sublingual. Así también los antagonistas de calcio en el tratamiento de una crisis hipertensiva, los opiáceos en el dolor intenso. No, la mayoría ha debido escuchar que hay los, no sé, se me viene el ketorolaco sublingual, por ejemplo, que tiene un inicio de acción bastante rápido. Las benzodiazepinas en un ataque de ansiedad utilizan bastante esta vía sublingual, ¿sí? No hay fase de absorción 100% biodisponible y una mínima variabilidad interindividual. En este caso creo que estamos hablando de la vía intramuscular, ¿no? Es útil en los fármacos que se degradan rápidamente. La vía intravenosa solo permite soluciones acuosas. Excepciones, por ejemplo, las emulsiones lipídicas que se utilizan para la nutrición parenteral, la vitamina K, que es una solución oleosa, la anfotericina B como una liposoma, o la ciclosporina en el caso de soluciones oleosas o emulsión lipídica. Estaba bien. La administración por vía intravascular, por ejemplo, los métodos de administración son en bolos para alcanzar una concentración plasmática deseada rápidamente. Puede ser en perfusión para mantener esos niveles plasmáticos en el rango terapéutico, que puede ser de tipo continuo, es decir, en 24 horas. Por ejemplo, así se administra la vancomicina en una terapia intensiva, por ejemplo, o de forma continua entre 30 y 60 minutos el uso de los analgésicos, ¿no? En la absorción por vía respiratoria están los gases, los vapores, los aerosoles. Es la más frecuente que está implicada sobre todo las intoxicaciones que acontecen en el medio laboral. Por esta vía se van a absorber gases, vapores, polvos, y su absorción tiene una serie de peculiaridades derivadas de las propiedades físico-químicas de los agentes y de la configuración anatomofisiológica de esta vía. La vía de administración respiratoria, o sea, las intoxicaciones respiratorias pueden ser graves o agudas. Se dan en pequeñas concentraciones del tóxico y pueden dar lugar a intoxicaciones graves. Estos tóxicos no pasan por el hígado, no intervienen en los mecanismos de defensa y metabolización, por ejemplo. No se pueden realizar un tratamiento neutralizante. La toxicidad depende de la constante de haber, es decir, la concentración atmosférica del tóxico por tiempo respirado y de la frecuencia y volumen respirado del sujeto. La administración por vía nasal es una alternativa a la parenteral en aquellos fármacos cuya administración oral no puede ser posible en el uso de los péptidos. Así, por ejemplo, podemos mencionar la calcitonina, la desmopresina, la oxitocina, la acción de tipo local como los vasoconstrictores o la descongestión nasal, el uso de antialérgicos o los antiinfecciosos. La administración por vía pulmonar, al tener una gran superficie, goza de una alta permeabilidad al agua, gases y sustancias lipofílicas, tiene una muy buena administración por esta vía. Las células alveolares poseen una actividad metabólica, ¿sí? Los inhibidores de la degranulación, como el cromoglicato, los corticoides en el caso de la budesonida, o los antagonistas como los beta-adrenérgicos o el salbutamol, los anticolinérgicos en el caso del uso del ipratropio, por ejemplo, o los mucolíticos que se pueden administrar por estas vías. Si bien es cierto que la vía ocular es una de las vías poco usadas o poco frecuentes, es necesario mencionar, y aquí se puede aplicar bastante bien los fármacos de pronto que tienen acción antiinflamatoria, antiinfecciosa o tratamientos para el glaucoma. La administración por vía transdérmica, el uso de esta vía se lo hace por su estrecho rango terapéutico, evitando la degradación de pH gástrico, y la administración puede interrumpirse de manera inmediata. ¿Quiénes pueden ser administrados por esta vía? Estos fármacos que gocen de un peso molecular bajo, que tengan una lipofilia intermedia, que tengan una elevada potencia y una semivida de eliminación bastante corta. Ejemplo, los opiáceos que se manejan en el dolor crónico, los estrógenos que se manejan en una terapia hormonal sustitutiva, la nicotina, nitratos, cloridina, escopolamina en el tratamiento de la cinetosis, o los anticonceptivos hormonales.
¿no? La absorción que se da por la vía de la piel. Ciertos tóxicos pueden absorberse por la piel, como es el caso, por ejemplo, de los insecticidas, con órganos fosforados, organoclorados, las anilinas, los disolventes de las grasas. Estas sustancias hidrosolubles se absorben aprovechando las soluciones de continuidad que proporcionan las glándulas sebáceas, sudoríparas o los folículos pilosos. Estas sustancias liposolubles atraviesan fácilmente la epidermis indeme. Con relativa frecuencia no se presta atención a la vía de penetración ni para hacer la profilaxis ni para el tratamiento de las intoxicaciones. Por ejemplo, si un agricultor está fumigando con insecticida, impregna toda su ropa, ¿no es cierto?, con esta sustancia. Y se va a producir una intoxicación, si es constante, pero una de las medidas fundamentales de tratamiento en todo caso podría ser, o preventiva, mejor dicho, quitarle la ropa y lavarle la piel. En cuanto a la distribución, bueno, hasta ahí hemos visto todo lo que es la absorción. Ahora, yo sé que es un poquito largo el tema, pero no sé si se están durmiendo, ¿están presentes? Continúo. Doctora, buenas noches. Cambió de diapositiva porque estamos detenidos en una diapositiva nomás. Ah, ya ha pasado muchas diapositivas. Está, a ver. Se han estado modificando, doctora. ¿Sí? A ver. Aquí todos están viendo. Disculpe, doctora, en mi caso sigue en la diapositiva con medicamentos con biodisponibilidad reducida en efecto de alimentos. No ha pasado nada. A ver. Voy a dejar de compartir y voy a volver a entrar. ¿Les parece? A ver. No sé si todos pueden ver. Ahora Sí, está en doctora, sí distribución. cambió. Uy, ¿dónde nos hemos quedado entonces con ustedes? Aquí. ¿Sí? ¿Todo esto no lo han visto? No, no lo vimos. Sí, es para lo más interesante. Yo creo que esto sí ya lo han visto. Esta es la primera parte, ¿no? Sí, eso sí. Ya, aquí justamente les explicaba los tipos de transporte, ¿sí? Sí. Los procesos de farmacocinéticos, lo de la liberación, absorción, ¿sí? Sí. Las vías de administración, estábamos hablando de la vía oral, la digestiva, los principios de la toxicidad por vía digestiva, la biodisponibilidad. Aquí hemos debido quedarnos, ¿no? Ahí. Sí. Perfecto. En el anterior. Entonces, de una manera más rápida, quizás vamos viendo lo que es la administración por vía sublingual, les decía, ¿no es cierto? Que es una de las vías que se utiliza porque es bastante vascularizada, y entonces su inicio de acción es muy rápido, además que se evita la ausencia del efecto del primer paso. Generalmente se utiliza este tipo de administración en los tratamientos de la crisis de angina de pecho, en una emergencia, por ejemplo, el uso de nitratos, en una crisis hipertensiva, el uso de agonistas de calcio, o las benzodiazepinas cuando da un ataque de ansiedad, recurrimos a esta vía tipo sublingual, ¿no? La intramuscular, donde la ventaja más grande de esta vía se puede decir que hay un 100% de biodisponibilidad. ¿Sí? La mayoría de los fármacos suelen degradarse rápidamente cuando se utiliza una vía oral, pero cuando es la vía intramuscular directamente. ¿Quiénes no deben ser administrados por esta vía? En las emulsiones lipídicas, como la nutrición parenteral, por ejemplo, o la vitamina K, o la anfotericina B, ¿no? La administración por vía intravascular,
habíamos mencionado que es otra de las vías que se puede dar, ya sea en bolus o por perfusión. Si hablamos en bolus, es decir, que vamos a alcanzar, o se utiliza esta vía para alcanzar las concentraciones plasmáticas deseadas, pero en un corto tiempo. Por perfusión se puede manejar, ya sea de forma continua en 24 horas con el uso de una vancomicina, por ejemplo, o de tipo corto, que es la aplicación de un medicamento, en este caso los analgésicos, entre 30 a 60 minutos. La absorción por vía respiratoria es muy importante porque se puede utilizar a través de gases, vapores o aerosoles, ¿no? Existe también las intoxicaciones que se dan a través de una vía respiratoria, que estas sí son de tipo graves o agudas, pueden ser pequeñas concentraciones. Estos tóxicos no pasan por el hígado, por lo tanto no van a intervenir en los mecanismos de defensa y de metabolización, ¿sí? La vía de administración nasal o la administración por vía pulmonar también es bastante frecuente, se los menciona. Si bien la frecuencia de la administración por vía ocular no es tan frecuente, pero es necesario mencionar, por ejemplo, en aquellas aplicaciones como fármacos antiinflamatorios, antiinfecciosos o en el tratamiento del glaucoma. La administración por vía transdérmica se da sobre todo porque tienen un bajo peso molecular, una lipofilia intermedia, una elevada potencia, pero sobre todo una semivida de eliminación corta. En este caso está, por ejemplo, lo que mencionábamos, ¿no? El uso de opiáceos en un dolor crónico, los estrógenos en la terapia hormonal sustitutiva, el uso de nicotinas, nitratos y los anticonceptivos hormonales. La absorción dada por la piel, habíamos dicho que si bien es cierto, es frecuente cuando se manejan insecticidas como organofosforados, organoclorados o los disolventes de las grasas, ¿no? La medida sustitutiva en todo caso viene a ser fácil porque el que está fumigando, este agricultor que está utilizando insecticidas, va a impregnar toda su ropa. Lo que podríamos hacer antes de darle un antídoto, que sea, es simplemente quitarle pues el uniforme, aislarlo del agente causal, ¿no? Pero que también si, como les digo, se da pequeñas concentraciones, atraviesa la piel. En cuanto a la distribución, ¿sí? Si se para, por favor, la diapositiva, me avisan, por favor, ¿ya? Por medio de la distribución, los tóxicos difunden a los diferentes compartimientos biológicos. Los tóxicos, una vez que llegan a la sangre por el proceso de absorción, deben atravesar un gran número de membranas biológicas hasta llegar hasta sus receptores específicos, ¿no? Esto también ya habíamos visto en las primeras diapositivas. Ya. No sé si pueden ver el cursor. Cuando el tóxico es absorbido, ya sea por vía digestiva, piel o respiratoria, llega a sangre. En sangre se puede encontrar como tóxico libre o tóxico ligado. En todo caso, va a sufrir una biotransformación en el proceso de metabolismo. Estos compuestos, ya sea de forma que se haya ligado a una proteína, ¿sí? O se encuentra en su forma libre, va a ir a ubicarse en los tejidos diana, que son más fáciles de ser excretados o eliminados, o se van a acumular en algunos órganos de depósito, como tóxicos en forma libre, que en todo caso dificulta la excreción. Dicho de otra manera, la fracción activa es el tóxico libre, que sí se va a unir a una proteína que puede ser la albúmina, una glucoproteína, una lipoproteína o proteínas específicas, van a dar lugar al tóxico o a un tóxico ligado. Esta reacción está mediada primero por la cantidad de proteínas, por una ocupación previa y por una afinidad que exista entre el tóxico y su proteína. El tóxico unido a sus proteínas no es activo ya que su tamaño molecular es muy grande y en consecuencia no puede difundir a los tejidos ni ser excretado, tampoco puede fijarse a sus receptores y producir efectos tóxicos.
Y depende, les habíamos dicho, de la afinidad hacia las proteínas, depende de un coeficiente de partición, la fijación selectiva por una afinidad química y finalmente por un grado de ionización. Sobre la unión a las proteínas plasmáticas, pueden ser una unión reversible, pueden participar factores que influyen en este tipo de unión a las proteínas plasmáticas de tipo compuesto, ¿no? Es decir, que se unen con mayor proporción a los más lipofílicos. O de tipo proteína, como a la albúmina, por ejemplo, fármacos neutros y ácidos que pueden existir en sus 4 puntos de unión. En un tipo 1, la warfarina, en un tipo 2, el diazepam, en un tipo 3, el tamoxifeno, en un tipo 4, la digoxina. Y así hay bastantes ejemplos sobre la unión a las proteínas plasmáticas. Esta la vamos a pasar. La modificación de unión a las proteínas plasmáticas están sujetas a varios factores. Dentro de ellos, los más importantes es la edad, la gestación y los factores patológicos. La edad, porque en los recién nacidos hay una menor unión a proteínas plasmáticas, por lo tanto va a existir una mayor fracción libre del fármaco, ¿sí? En los ancianos existe menor concentración de albúminas y una mayor alfa-1 glicoproteína. En la gestación, por ejemplo, existe una menor unión a las proteínas plasmáticas como la albúmina, por lo tanto una mayor fracción libre del fármaco. Por eso es que la mayoría de los fármacos están contraindicados durante los primeros 3 meses, por ejemplo, de embarazo. La distribución se puede definir como ese paso del tóxico, en primer lugar a la sangre y posteriormente a los diferentes tejidos, donde va a ejercer su acción o bien se va a acumular. Depende del organismo receptor, es decir, si hay un gasto cardíaco, la permeabilidad endotelial, ¿no? Habíamos hablado de que la fracción libre suele almacenarse. Algunos tóxicos se van a acumular en algunos órganos o tejidos y desde ahí pueden producir efectos no deseados. O finalmente pueden ir liberándose lentamente por las distintas vías de excreción. Lo que sucede típicamente cuando hay un acúmulo de plomo en los huesos por el uso de insecticidas o el uso de insecticidas, por ejemplo, en la grasa corporal. Los tóxicos presentan una farmacocinética común, similar a las de cualquier otro fármaco. En cuanto al metabolismo, la biotransformación, habíamos mencionado que no es más que esa reacción, ¿no?, en la que el tóxico, ya sea de forma apolar, por ejemplo, llega al hígado, se sufre una biotransformación gracias a un proceso de sistemas enzimáticos, generalmente en el hígado, como les decía, pero también se puede dar en otros tejidos, y va a dar lugar a la formación de otros complejos que son mucho más tóxicos, que los hemos llamado metabolitos, son más polares, y que puede ser, en algunos casos, hasta menos activos para poderse eliminar. En el hígado, donde sufre la biotransformación, puede haber una bioactivación, ¿sí?, la formación de estos metabolitos activos, que puede estar mediada por una inducción enzimática, una inhibición en las enzimas, o donde las sustancias que inhiben a la síntesis del citocromo P450 pueden servir también como antídoto, ¿no? Ahí está la biotransformación de estos tóxicos, que es tan importante sobre todo porque los van a volver más ionizables, más hidrosolubles y más fácilmente eliminables. La función a través de una oxidación de los fármacos para aumentar su hidrosolubilidad y favorecer su excreción se traduce en la gran importancia de este tipo de biotransformación. Es el sistema más utilizado en el metabolismo de los fármacos. Las enzimas oxigenasas que forman el llamado citocromo P450 y se encuentran adosadas al retículo endoplasmático de las células hepáticas. Se han identificado más de un centenar de isoenzimas diferentes del citocromo P450, con gran variabilidad interindividual en el metabolismo de los fármacos.
Bien, en una primera fase, cuando el tóxico llega al hígado, se va a dar a través de un proceso de oxidación, reducción o hidrólisis la formación de un metabolito primario que puede ser inactivado, puede también ser activado gracias a la función enzimática o no sufrir ninguna modificación y en todo caso se puede eliminar. Pero hay otro tipo de sustancias tóxicas, por ejemplo, que este metabolito primario en una fase 2 va a dar lugar a la formación de un metabolito secundario que generalmente es inactivo y tiene una mayor facilidad de ser eliminada. Y la reacción química que participa es a través de la conjugación. Factores que van a modificar el metabolismo es la dieta, el hábito de fumar y los fármacos, ¿ya? Aquí les he dejado una tablita sobre algunos fármacos y aquellos factores que influyen en su modificación del metabolismo. En cuanto a la excreción o la eliminación del fármaco y sus metabolitos del organismo, podemos decir que el riñón es el principal órgano excretor. Los pulmones, el aparato digestivo y líquidos biológicos son vías alternativas de excreción. Los tipos de excreción que existen, no nos olvidemos, renal, donde generalmente se eliminan fármacos hidrosolubles, y no renal, ¿no? Puede ser biliar a través de las glándulas mamarias o salival. La excreción renal se puede dar a través de una filtración glomerular, una reabsorción tubular pasiva o una secreción tubular activa. Este tipo de eliminación es especialmente importante para todos los tóxicos que no se han metabolizado. Dicho de otra manera, que la excreción no es más que la salida del fármaco o sus metabolitos al exterior del organismo, lo hacen a través de un proceso renal que se puede dar por filtración glomerular, la secreción tubular o por reabsorción tubular. Los factores que modifican la excreción está la insuficiencia renal, la disminución de la perfusión renal, por ejemplo en la insuficiencia cardíaca. Tenemos a la edad como un factor también, la competencia con el transportador o las modificaciones del pH de la orina. Hemos mencionado que la excreción también puede darse a través de las glándulas mamarias, ¿no? La concentración de fármaco en la leche es normalmente baja. Sin embargo, debemos tener cuidado de algunas sustancias cuando se habla de fármacos que se pueden evitar porque justamente la excreción puede ser a través de las glándulas mamarias y afectar directamente al pequeño, como puede ser el uso de cloranfenicol, las tetraciclinas, la fenitoína y las sulfenonidas. En el caso de la fenitoína, no nos olvidemos que realmente tiene consecuencias letales, ¿no? Graves, irreversibles. La excreción salival, que se da sobre todo por difusión pasiva, está muy dependiente de la capacidad de disolverse o de la solubilidad y la fracción libre del fármaco. Tiene una gran importancia terapéutica, por ejemplo, en el tratamiento de la infección orofaringea, con el uso de la espirimicina o el metronidazol. Su toxicidad se ve relacionada con la hiperplasia gingival, por ejemplo. La fenitoína, la ciclosporina y los agonistas de calcio suelen eliminarse a través de la saliva. Un resumen de la vía de excreción se elimina por 3 vías, por vías como la renal, donde se expulsan la mayoría de los tóxicos a través de la orina, la vía biliar, los tóxicos son absorbidos por vía digestiva, sufriendo en el hígado procesos de transformación, que el resto se elimina por las heces. La vía pulmonar, a través de la exhalación del aire inspirado. Los productos eliminados son generalmente gases y líquidos de fase de vapor. La leche materna, sudor o saliva. ¿Qué importancia tiene la eliminación? Actúa como un mecanismo desintoxicante. Puede engendrar una sustancia más tóxica. Explica el mecanismo patogénico de la intoxicación, la aplicación al tratamiento de la intoxicación. Algunos tóxicos se eliminan por la orina sin ninguna modificación. No obstante, otros se van a eliminar como formas conjugadas, como lo hemos visto. Cuando la sustancia que se elimina está en forma conjugada, debe ser previamente hidrolizada para su análisis o su identificación. Un ejemplo claro, por ejemplo, el ácido acetil salicílico. Ya cuando entra al hígado, sufre una biotransformación, ¿sí? A través de un proceso de conjugación con la glicina, da como resultado al ácido gentínsico. Por conjugación con ácido glucurónico va a dar su formación a diferentes derivados.
y gracias a una hidroxilación se forma al ácido salicilúrico, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene esto en la excreción o la eliminación? Los metabolitos que ha dado lugar el ácido acetilsalicílico, formándose en ácido salicílico, tiene diferentes porcentajes de eliminación, ¿ya? En la cama de tu hermano. Las consecuencias de toxicidad, ¿cuáles son? Finalmente podemos decir que el consumo de estas sustancias de abuso, sustancias psicoactivas que son diversos compuestos naturales o sintéticos, van a actuar todos en general sobre el sistema nervioso, generando alteraciones tanto en las funciones, van a regular los pensamientos, las emociones y los comportamientos, llevando como una consecuencia a la adicción, al insomnio, anorexia, disminución de la libido, los comportamientos violentos, los accidentes cerebrovasculares, alucinaciones auditivas y finalmente en una psicosis. ¿No? Les menciono algunas referencias bibliográficas que también les he compartido dentro del material que seguramente ustedes lo han repasado. Hago mención que esta presentación la he mandado el día de hoy con algunas agregaciones y justamente estos datos de referencia. En todo caso, quedo infinitamente agradecida por su tiempo. Espero no haberme pasado con mucho. Y si hay alguna duda, bueno, aquí estamos. ¿Hola? Al parecer, doctora, no tenemos pregunta, perdón, por el chat o si gustan los participantes habilitar su micrófono.